Recitas el Salmo 27, pero por dentro sigues sintiendo miedo. Si es así, tal vez nunca lo has entendido realmente. Este versículo no es solo un texto reconfortante, es un código vibracional que fue escrito no para ser repetido de forma mecánica, sino para ser incorporado, sentido, activado. Vivimos en una época donde la mayoría busca protección externa, pero ignora el poder de lo interno. El Salmo 27 no es un refugio pasivo, es una convocatoria espiritual. Una llave olvidada que, si se gira desde el corazón, puede abrir un estado de conciencia donde el miedo pierde autoridad. Este salmo no fue creado para momentos tranquilos, sino para guerras invisibles. Para esas noches en las que el alma tiembla, en silencio, cuando la mente grita no hay salida, y todo lo que tienes es una voz interior que apenas susurra esperanza. Pero, ¿y si te dijera que ese susurro es más poderoso que el ruido del mundo? Como decía Napoleon Hill, el miedo no es más que fe invertida. Entonces el Salmo 27 es el antídoto. No habla solo de confiar, sino de construir la confianza desde adentro, porque una cosa es repetir palabras, otra muy distinta es vibrarlas, con certeza. Cuando el salmista escribe, «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?», no está haciendo una pregunta retórica, está recordando un estado, está anclando una identidad vibracional que no depende de las circunstancias. ¿Has notado que algunas personas atraviesan crisis, pérdidas, enfermedades, y aún así conservan una paz inexplicable? No es suerte, es alineación, es presencia. Es porque han aprendido a habitar en ese campo invisible que este versículo describe. Y esa es la primera clave que casi nadie ve. El Salmo 27 no es una súplica, es una configuración espiritual. No es un mensaje de consuelo, es una fórmula energética. Es un código que te recuerda quién eres, no una víctima del caos, sino un ser creado a imagen del Creador, con la capacidad de brillar incluso en la oscuridad. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar de leerlo como un texto y comenzar a vivirlo como un código? Porque solo entonces el campo responde. Recuerda, la vibración no miente. Puedes decir confío, pero si tu interior aún vibra en miedo, el universo lo sabe. Hoy te invito a algo simple y profundo. Respira hondo, cierra los ojos y repite en voz baja, «El Señor es mi luz». Pero no lo digas con los labios, dilo, con el campo. Siente esa frase como una lámpara que se enciende dentro del pecho, porque en ese instante, si lo haces de verdad, el código empieza a activarse. La mayoría de las personas entiende la palabra esperar como algo pasivo, como quedarse quieto hasta que algo suceda. Pero en el idioma hebreo original, la palabra usada en el Salmo 27 no es una espera vacía, es kavá, y su significado es profundo, esperar con tensión creativa, como quien estira un arco antes de lanzar una flecha. Es una espera cargada de intención, de energía, de visión. Eso cambia todo. El salmista no te está pidiendo que aguantes con resignación. Te está invitando a prepararte activamente, a habitar una certeza interior, aunque el mundo a tu alrededor siga gritando caos. Porque, como decía Bruce Lipton, el cuerpo humano responde más a lo que sentimos que a lo que decimos. Y si lo que sentimos es firmeza, el cuerpo se alinea. El campo responde, la realidad se reconfigura. No es magia, es vibración. ¿Y cómo se construye esa vibración? No es solo repitiendo frases positivas, es sosteniendo una imagen interna del milagro antes de verlo manifestado. Es declarar paz cuando aún hay tormenta. Es mantenerse de pie cuando todo dentro quiere rendirse. El Salmo 27 te entrena para eso. Historias como la de Sofía, una madre soltera que perdió su empleo y enfrentaba una enfermedad grave, lo prueban. Ella no encontró soluciones inmediatas, pero una madrugada, leyendo en voz alta, «Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón», algo cambió. No por fuera, por dentro. Su voz dejó de temblar. Su postura cambió. No era el milagro aún.
era la frecuencia del milagro tomando forma, y eso fue suficiente para empezar. El campo no responde a la desesperación, responde a la coherencia, a esa firmeza invisible que dice, no sé cómo ni cuándo, pero yo sé en quién estoy anclado. Eso es esperar con propósito, es mover el campo desde adentro, es habitar el resultado antes de tenerlo. Napoleon Hill lo expresó con claridad. Lo que la mente puede concebir y creer, lo puede lograr. Pero la mente debe estar convencida no por lo que ve, sino por lo que vibra. Esperar, entonces, no es detenerse, es avanzar en otra dimensión, es transformar la fe en una arquitectura invisible, es tensar el alma como un arco sagrado. Y cuando estás en esa postura, el universo entero se acomoda. Hoy no te desesperes por lo que falta. Haz de tu espera un altar, una afirmación silenciosa de confianza absoluta, porque el Salmo 27 no te pide paciencia, te pide presencia. Y esa es la primera clave que casi nadie ve. El Salmo 27 no es una súplica, es una configuración espiritual. No es un mensaje de consuelo, es una fórmula energética. Es un código que te recuerda quién eres, no una víctima del caos, sino un ser creado a imagen del Creador, con la capacidad de brillar incluso en la oscuridad. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar de leerlo como un texto y comenzar a vivirlo como un código? Porque solo entonces el campo responde. Recuerda, la vibración no miente. Puedes decir confío, pero si tu interior aún vibra en miedo, el universo lo sabe. Hoy te invito a algo simple y profundo. Respira hondo, cierra los ojos y repite en voz baja, el Señor es mi luz. Pero no lo digas con los labios, dilo con el campo. Siente esa frase como una lámpara que se enciende dentro del pecho, porque en ese instante, si lo haces de verdad, el código empieza a activarse. En medio del caos, ¿qué puede protegerte? Muchos piensan en fuerza, en resistencia, en estrategias, pero el Salmo 27 revela algo inesperado. La belleza también es un escudo. Cuando David escribe, «Una cosa he pedido al Señor, y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida», para contemplar la hermosura del Señor, no está hablando de estética, está hablando de frecuencia espiritual. Contemplar la belleza divina no es un acto pasivo, es un cambio de foco, un cambio de vibración. Cuando elevas tu mirada hacia lo sagrado, hacia lo eterno, algo se reorganiza por dentro. No es evasión, es protección. Porque el alma que ve belleza, aún en medio del dolor, no se quiebra, se expande. Napoleon Hill enseñaba, nada puede resistir a la voluntad de quien se rehúsa a ver lo imposible. ¿Y cómo se fortalece esa voluntad? Con enfoque, con dirección interna, con visión consagrada. La belleza espiritual no está solo en los cielos abiertos, está en un suspiro profundo, en el perdón que ofreces, en la luz que aún emite quien ha sido herido. Está en todo lo que te recuerda lo eterno, cuando lo temporal quiere consumirte. Mariela, una enfermera en cuidados intensivos, vivía agotada, rodeada de muerte y tristeza. Un día, al final de su turno, se sentó en silencio y leyó ese versículo del Salmo 27. No pidió fuerza, no pidió respuestas. Solo cerró los ojos e imaginó una escena bella, la risa de su hija, la luz del amanecer, una oración susurrada. Desde ese día, antes de cada jornada, repetía ese gesto. Y aunque las circunstancias no cambiaron de inmediato, su campo sí, ella cambió. Y con ella su entorno. Ver belleza no es negación de la realidad, es una decisión vibracional que cambia cómo enfrentas esa realidad. David Hawkins, psiquiatra y estudioso de los estados de conciencia, afirmó que emociones como gratitud, amor y reverencia poseen altísimas frecuencias curativas. No son solo sentimientos, son fuerzas que reorganizan cuerpo, mente y espíritu. Por eso el salmista no pide victoria, pide visión. Porque quien ve con los ojos del alma activa un escudo que no se ve, pero que lo sostiene todo. Hoy haz el ejercicio. Antes de actuar, antes de decidir, antes de reaccionar,
Detente y busca algo bello, una imagen, un recuerdo, una sensación. Respira y contempla, porque la belleza que contemplas te transforma. Y cuando tu campo se llena de luz, la oscuridad no encuentra espacio. Muchos leen el Salmo 27 como un clamor por ayuda, pero si lo observas con profundidad, verás que es un espejo. No refleja lo que estás pasando, sino quién realmente eres cuando recuerdas tu origen. El versículo dice: aunque un ejército acampe, contra mí no temerá mi corazón. No es arrogancia, es identidad vibracional activada. David no habla desde la ausencia de guerra, sino desde una presencia interior que ninguna amenaza puede derribar. Eso es lo que hemos olvidado, que la verdadera batalla no es contra el mundo externo, sino contra el olvido interno, contra esa parte de nosotros que ha aceptado la idea de que somos frágiles, pequeños, indefensos. Joe Dispenza lo explica con claridad. Tus pensamientos son el lenguaje de tu mente y tus emociones el lenguaje de tu cuerpo. Cuando ambos se alinean en coherencia, emites una nueva firma energética, y esa firma reprograma tu campo. David no era solo un rey, era un alquimista del alma. Él no escribía salmos para consolarse, los escribía para recalibrarse, para recordar su centro cuando todo lo demás se tambaleaba. Laura, una terapeuta emocional, había caído en depresión. Decía a sus pacientes que confiaran, pero no podía levantarse por las mañanas. Un día grabó su propia voz leyendo el Salmo 27 y empezó a escucharlo cada amanecer, no como rutina, sino como acto de reconexión. A la segunda semana, en el verso «¿A quién temeré?», rompió en llanto. Entendió que no era solo un texto, era un código que la estaba devolviendo a su eje interior. Eso es reprogramación espiritual. No es negar la tristeza, es recordarte que no eres solo esa tristeza, es afirmar: yo ya soy luz, aunque aún camine entre sombras. Napoleon Hill afirmaba que la única limitación real del ser humano es aquella que acepta como verdadera. Entonces, ¿qué estás aceptando tú? Si cada vez que recitas este salmo lo haces desde el miedo, el campo no cambia. Pero si lo haces desde la identidad recuperada, desde la certeza de que ya estás siendo sostenido, algo se mueve. No afuera, primero dentro, porque como dice el versículo, ahora será exaltada mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. No, es un deseo futuro, es una declaración presente. David no está esperando que todo se arregle para sentirse fuerte. Él declara fuerza para que todo se alinee. Y ese es el giro que transforma buscadores en manifestadores. Dejar de esperar sentir, para declarar y empezar a declarar hasta que sentir se vuelva natural. Hoy, ponte frente al espejo, mírate con sinceridad y di en voz alta: mi identidad ya vibra certeza, no duda. No importa si al principio no lo crees, porque el alma recuerda más rápido que la mente. Y esa es la primera clave que casi nadie ve. El Salmo 27 no es una súplica, es una configuración espiritual. No es un mensaje de consuelo, es una fórmula energética. Es un código que te recuerda quién eres, no una víctima del caos, sino un ser creado a imagen del Creador, con la capacidad de brillar incluso en la oscuridad. La pregunta es: ¿estás dispuesto a dejar de leerlo como un texto y comenzar a vivirlo como un código? Porque solo entonces el campo responde. Recuerda, la vibración no miente. Puedes decir confío, pero si tu interior aún vibra en miedo, el universo lo sabe. Hoy te invito a algo simple y profundo. Respira hondo, cierra los ojos y repite en voz baja: el Señor es mi luz. Pero no lo digas con los labios, dilo con el campo. Siente esa frase como una lámpara que se enciende dentro del pecho, porque en ese instante, si lo haces de verdad, el código empieza a activarse. El Salmo 27 termina con una frase que muchos pasan por alto: espera al Señor, sé fuerte, y se fortalecerá tu corazón. Espera, pues, al Señor. No es una simple repetición, es un eco intencional,
una llamada urgente a sostener la vibración cuando todo lo demás parece desmoronarse. Esperar en este contexto no es resignación, es resistencia vibracional. Es mantenerte alineado con la certeza, incluso cuando el milagro aún no se manifiesta. Es como dice Joe Dispenza. Los mayores cambios ocurren cuando mantienes una emoción por el tiempo suficiente para que se convierta en tu identidad. Y ahí está el problema. La mayoría abandona justo antes de que la frecuencia tenga tiempo de crear, no porque no tengan fe, sino porque confunden la espera con la inacción y se desesperan. Pero el salmista lo sabía. Por eso repite, espera. Porque entendía que el mayor enemigo de la manifestación no es el miedo, sino la prisa. La prisa es la versión disfrazada de la duda. Y donde hay duda, el campo se bloquea. Andrés, un músico que llevaba años entregando comida para sobrevivir, un día escuchó en una conferencia: esperar con gratitud es el acto más alto de fe. Esa frase lo sacudió. Volvió a casa, sacó su guitarra y empezó a tocar cada día como si ya estuviera en el escenario de sus sueños, no desde la carencia, sino desde la abundancia anticipada. En 2 meses fue invitado a grabar con un productor que lo descubrió en una transmisión en vivo, pero lo que más lo marcó no fue el contrato. Fue darse cuenta de que el verdadero milagro no fue lo que llegó, sino lo que sostuvo sin ver. Napoleon Hill decía: la persistencia es al carácter lo que el carbono es al acero. Y eso es exactamente lo que el Salmo 27 cultiva: un carácter espiritual forjado en la espera consciente. Una fe que descansa con firmeza, no porque tenga pruebas, sino porque ya tiene convicción. Hoy, antes de dormir, haz lo siguiente. Respira profundo. Coloca tu mano en el pecho y di en silencio: yo espero como quien ya tiene. Yo habito la promesa. No lo digas como súplica. Dilo como decreto, como quien ya vio por dentro y solo está esperando que el mundo lo alcance. Porque cuando la espera se convierte en altar, el cielo no tarda, y lo que parecía imposible simplemente llega.